Bueno, doctores, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy vamos a hablar de causas pulmonares de disnea, enfocado principalmente lo que es neumonía y TEP. Durante las charlas, como les había comentado previamente, vamos a enfocarnos más en el tema de criterios diagnósticos, clasificaciones, severidad, y la parte de tratamiento la vamos a omitir un poco mientras ustedes pueden complementar esta información con la parte de farmacología que pues están iniciando en este momento en el semestre. Entonces tengamos en cuenta que dentro de las causas de disnea pulmonar agudas encontramos, por ejemplo, patologías como el asma, como el EPOC, la infección respiratoria, que en este caso dado estamos enfocados a la neumonía, neumotórax, derrame pleural, traumatismos, tromboembolismos pulmonares, y en la parte crónica se comparte el asma y EPOC y otras causas como enfermedades intersticiales, neoplasias, hipertensión pulmonar. Empecemos entonces, doctores, con la parte de neumonía. Recordemos que es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, pues que puede estar desencadenada por cualquier tipo de agente, ya sea bacterias, virus, hongos o parásitos, siendo estos últimos dos más prevalentes o incidentes en pacientes con algún estado de inmunosupresión, que terminará comprometiendo la porción pues, más distal del tracto respiratorio, que en este caso dado son los bronquiolos y los alveolos, donde está la capacidad pues, de intercambio gaseoso, donde está pues, esa parte importantísima. Cuando tenemos una afectación a este nivel, por supuesto una alteración a ese intercambio gaseoso, pues va a haber una serie de proceso inflamatorio por liberación de citoquinas y mediadores inflamatorios, que ya vamos a ver un poquito más a profundidad, que termina traduciendo pues, los síntomas y signos del paciente y según su gravedad, pues también unos síntomas más sistémicos. Recordemos que dentro de los síntomas sistémicos también podemos encontrar exámenes de extensión que nos pueden confirmar o corroborar cuál es la magnitud o el compromiso que tiene el paciente por este tipo de infección. Y los cambios radiológicos pues nos terminan de confirmar la ubicación o también dependiendo del tipo de lóbulos o campos que estén comprometidos, pues su severidad. Con respecto a la epidemiología, al año hay una incidencia entre 1 y 11 pacientes por cada 100.000 habitantes con neumonía, de los cuales hasta un 42% va a terminar hospitalizado y también de los cuales hasta un 30% pueden terminar en UCI. En Estados Unidos es la octava causa de muerte y en el mundo en la cuarta, pues asociado como tal a infecciones. Y miren que en países de bajos ingresos es la primera causa, es decir, es una enfermedad muy prevalente, la vamos a ver seguido en los pacientes cuando estén rotando en sus clínicas, van a ver más de un paciente con neumonía y otras complicaciones. Con respecto a la mortalidad de la neumonía en general, está un porcentaje de un 10%, ambulatorios por debajo del 5% y hospitalizados, por supuesto, ya alcanza un 15%. Mientras que en pacientes con UCI, con criterios de severidad, puede alcanzar hasta un 36%, principalmente si hay alguna infección por gram negativos, por estafilococo aureus, en la cual también se puede ver una tasa de reingreso al mes entre el 7 y 18%. En Colombia, digamos que los datos comparados a nivel mundial no son tan distantes. Tenemos una mortalidad casi cerca también del 10%. Es la sexta causa de muerte y la primera infección en Colombia. El neumococo es casi que el 3% del causal de estas neumonías. Sin embargo, en Colombia hay algo muy, digamos que para tener en cuenta, y es que los gérmenes atípicos se están viendo más prevalentemente en los últimos años. Ya lo vamos a ver un poquito más cuáles son estos gérmenes atípicos. En mayores de 65 años, la mortalidad puede ser hasta el 19% y por neumonías graves, cerca del otro porcentaje que hemos hablado, un 33% en pacientes sobre todo en UCI. Es decir, una tasa de mortalidad de 13 sobre 100.000 habitantes. Entonces, vamos a hablar de neumonía, unos criterios que se tienen un poco más en manejo a nivel mundial. Nos guiamos mucho por guías que tenemos o consensos americanos principalmente. Y tenemos este último artículo, pues que salió hace como un añito,
de neumonía adquirida en la comunidad en el New England Journal of Medicine. Si lo necesitan, se lo puedo pasar el artículo completo, en donde lo primero que tenemos que tener en cuenta son qué patógenos respiratorios están involucrados en la neumonía. Entonces, por ejemplo, dentro de los patógenos más comunes, las bacterias gram positivas, por supuesto, el Streptococcus pneumoniae es el más común, el Staphylococcus aureus no meticilino resistente, otros estreptococos dentro de las bacterias gram positivas. Dentro de las bacterias gram negativas, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, la Klebsiella pneumoniae, entre otras enterobacterias, son las más comunes. Y dentro de las bacterias atípicas, que es el que les estoy comentando, que en Colombia hay un aumento considerablemente en los últimos años de etiología por neumonía, está el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella pneumofilia y la Clamidofilia pneumoniae. Esto hablando de bacterias. Con respecto a virus, por supuesto, en los últimos años aumentó considerablemente lo que fue por SARS-CoV a raíz de la pandemia, asociado al SARS-CoV de las más comunes que podemos evaluar. Es el virus de la influenza, en niños el virus sincitial respiratorio y otros virus como la parainfluenza, el rinovirus, adenovirus y otros coronavirus. Dentro de otros patógenos que son pocos frecuentes de los gram positivos, encontramos los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Dentro de las gram negativas podemos encontrar más atípicas aún, como las pseudomonas o enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Y entre otras bacterias, pues digamos que son atípicas, pero que podemos encontrar sobre todo en Colombia, son principalmente las micobacterias, tuberculosis. En Colombia sigue siendo una enfermedad prevalente, principalmente en áreas rurales, y otros virus como el citomegalovirus, herpes simple, varicela e inclusive el mismo MERS-CoV. Nuevamente, cuando hablamos de hongos o parásitos, llámese hongos como el Pneumocystis jirovecii, los Aspergillus, los histoplasmas, criptococos, etcétera, son en pacientes que ya tienen un grado de inmunosupresión, como por ejemplo pacientes con VIH o pacientes con alguna enfermedad autoinmune o algún tipo de condición que genere enfermedades oportunistas. Entonces hicieron un consenso en Colombia de cómo se presentaba pues este tipo de gérmenes y nos está mostrando que es la misma razón en el momento. Por supuesto, Streptococcus pneumoniae que encabeza entre los gram positivos, Haemophilus influenzae entre los gram negativos, Staphylococcus aureus como variante también de los gram positivos, y miren la alta prevalencia de atípicos como por ejemplo el Mycoplasma y la Clamidofilia pneumoniae. Nuevamente, este es como el resumen de los agentes causales aislados. Esto fue un estudio ya hace unos 10 añitos, sin embargo, no ha cambiado en los últimos años la presentación en Colombia de qué tipo de gérmenes están más implicados. No se les olvide, por favor, de los atípicos, el micoplasma y siempre estén pendientes de pacientes con Mycobacterium tuberculosis. Entonces tenemos una clasificación, la que vamos a hablar el día de hoy es esta, la neumonía adquirida en la comunidad, la cual es la que es adquirida fuera del hospital o en personas que no han sido hospitalizadas durante el mes anterior al inicio de los síntomas, pero otro tipo de neumonías para que por favor tengan en cuenta que puede estar asociada a la neumonía intrahospitalaria, la neumonía asociada a la ventilación, la neumonía por broncoaspiración y la neumonía asociada pues a la misma atención médica. Hoy vamos a hablar de esta principalmente para que no nos se vayan por favor a complicar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los factores de riesgo, porque los factores de riesgo epidemiológicos nos van a ayudar a evaluar la etiología específica o el tipo de bacteria que puede presentar ese paciente para guiar un poco más el tratamiento. Entonces, por ejemplo, un paciente con una posibilidad de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilinas normalmente cumple estas características que ustedes pueden preguntar en su anamnesis o evaluar. Por ejemplo, un paciente mayor de 65 años que haya usado en los últimos 3 meses betalactámicos, em, que tenga una historial de alcoholismo, de múltiples enfermedades concomitantes, que tenga un estado de inmunosupresión de base, incluyendo también el uso de corticoides por más de 3 meses, o que haya tenido exposición
de pronto en un centro de cuidado, hogar infantil, geriátrico, etcétera, el riesgo de que sea esto es muy alto. Ustedes ya van guiando el tratamiento. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, pacientes con alguna bacteria gram negativa como la Haemophilus influenzae. Entonces, es muy típico en pacientes que están en un hogar geriátrico, que tienen una enfermedad cardiopulmonar de base como el EPOC, que usó también recientemente antibióticos, que fuera de eso tiene muchas más comorbilidades asociadas, hipertensión, diabetes, algún estado de fragilidad y que tenga algún riesgo de disfagia o aspiración o broncoaspiración. Ustedes de una vez piensan en esto. Entonces, miren que el preguntar las características epidemiológicas nos ayuda a evaluar cuáles son las posibles etiologías y, por ende, poder de una vez tratar el paciente junto a esos factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, si ustedes se encuentran desde el punto de vista pacientes con algún absceso pulmonar, la más posible puede ser una estafilococo aureus meticilino resistente, o pacientes con Mycobacterium o con anaerobios, o si tienen un estado de inmunosupresión, hongos dimórficos, o miren propiamente si hay un antecedente de un paciente con EPOC o con tabaquismo crónico, la posibilidad de la Haemophilus influenzae, de unos más atípicos como Pseudomonas aeruginosa, de Legionella como atípicos también, Streptococcus neumonía más abajo que los gram negativos, pero ustedes ya pueden ir guiando el tratamiento según los factores de riesgo y enfermedades concomitantes que presente pues, propiamente el paciente. ¿Listo? También tengan esas tablitas como a la mano para que ustedes puedan evaluar esto en sus rotaciones clínicas. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver directamente asociado a periodo de actividad de la influenza, que es más asociado a los pacientes mayores de 60 años que no se han vacunado, típico los estreptococos, estafilococos. Aquí hay otras variables, enfermedades concomitantes, como por ejemplo pacientes con infección con VIH. Por supuesto, van a haber más enfermedades oportunistas que yo lo había mencionado, o pacientes que han estado de pronto asociados a exposición a aves de corral, pájaros como la Clemofilia psittaci, a murciélagos como el histoplasma, o pacientes que han estado en estadías prolongadas en cruceros, como por ejemplo la legionela. Entonces, dentro de la fisiopatología, aquí tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene 60 años y que tiene unos factores de riesgo como alcoholismo y diabetes tipo 2, más algunos episodios de microaspiración. Una de las posibilidades puede ser la Streptococcus pneumoniae. Cuando la estreptococo supera las defensas mecánicas de nosotros, las más, digamos, superficiales, como por ejemplo las vibrisas, los cornetes, las ramificaciones del árbol, el reflejo de tos, etcétera, pues va a ir a colonizar las vías respiratorias inferiores y llega pues a las unidades funcionales donde los alveolos. Aquí los neumocitos tipo 2, a través de la sustancia tensioactiva, van a producir proteínas tipo A y D que tienen propiedades opsonizantes y una actividad antiviral. Sin embargo, estas proteínas no tienen una acción importante, sino por allá después de las 2 o 3 semanas. Entonces, ¿qué sucede? El estreptococo, por ejemplo, tiene una particularidad y produce algo llamado neumolicina, ¿sí? Estos que están moraditos son factores de virulencia, neumolicina y unas metaloproteasas que van a empezar a alterar, ya sea por la vía clásica o por la vía alterna, toda esta producción o esta cascada inflamatoria, que tiene unas vías en común al final. Entonces, la neumolicina, por ejemplo, lo que hace de forma particular es que como es una toxina, un citotóxico, va a evitar que las células fagocíticas o los macrófagos alveolares hagan su función de destrucción o de fagocitosis. Y las metaloproteasas van a impedir que la IgA, que también es una de las primeras barreras a través de inmunoglobulina, destruyan estos complejos. Entonces, ya sea por la vía clásica o la vía alterna, se va a empezar a activar el sistema del complemento y lo primero que va a suceder es la síntesis de citoquinas y como les había hablado en un momento en la charla de fiebre, cada vez que ustedes vean estas tres cositas por acá, este trío, la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, va a haber problemas, va a haber una situación descontrolada, inflamatoria. Estas tres pues, son las responsables de la fiebre y a su vez de hacer la activación endotelial, que lo que va a generar es un aumento en la permeabilidad capilar
y por ende una extravasación. Y esta, doctores, es la primera fase de la neumonía, que se conoce como la fase de congestión. Se produce entre el primer día y el segundo día, máximo 48 horas. Como tenemos estas primeras citoquinas, empieza a haber una respuesta inflamatoria más amplia y aparece la interleuquina 8, que principalmente lo que genera son factores quimiotácticos para reclutar polimorfonucleares. Cuando tenemos ya la primera fase de edema alveolar, genera una segunda fase que se llama hepatización roja, que es entre el segundo y cuarto día, donde hay una fuga de eritrocitos y que posteriormente se va a analizar y se conoce como fase de hepatización gris. Luego, entre la primera semana y tercera y cuarta semana es cuando debe estar esta parte más, digamos que aumentada, mediadores inflamatorios, reclutamiento de polimorfonucleares, que va a buscar fagocitar las bacterias. Y hacia esta semana, la tercera y cuarta, no solamente los polimorfonucleares, sino también las proteínas que les mencioné en un inicio, van a buscar definitivamente eliminar estas bacterias. Aquí, por ejemplo, hay un esquema de la fisiopatología, de cómo están esas fases de congestión, de hepatización roja, de hepatización gris y finalmente resolución junto con la extravasación, luego la fuga de glóbulos rojos, la lisis de glóbulos rojos y finalmente la resolución dado por la respuesta inmune de nuestro cuerpo a nivel de los macrófagos alveolares, la destrucción y las medidas opsonizantes dadas por los neumocitos tipo 2. Aquí hay un algoritmo, un poco de pronto más claro si a ustedes les gusta más estudiar por algoritmos, que lo que acabamos de explicar, de cómo principalmente esa respuesta inflamatoria, que está mediada por citoquinas y posteriormente quimioquinas, pues van a generar todos los síntomas que ya vamos a ver un poco más adelante y están asociados a las cuatro fases. No se les olvide, la fase de edema alveolar, la hepatización roja, hepatización gris y la de resolución. Pero entonces mire que todo está asociado a los síntomas que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué síntomas normalmente encontramos en un paciente con neumonía? Un paciente con neumonía, dentro de los síntomas un poco más sistémicos, puede producir, por supuesto, fiebre, malestar general, escalofrío, diaforesis o, bueno, sudoración nocturna o una sudoración bastante profusa, mialgias, cefalea y hasta cianosis. Y dentro de los síntomas respiratorios específicos, por supuesto, la tos, disnea, dependiendo del compromiso con variable, expectoración que puede ser purulenta o hemoptoica por esa fuga retrocitaria y un dolor torácico de características pleuríticas. Dentro de los signos clínicos, entonces, doctores, de la parte de dificultad respiratoria, ustedes pueden encontrar un paciente taquipneico con aleteo nasal que requiere el uso de músculos accesorios o que pueden evaluar retracciones intercostales, subcostales y supraclaviculares. Por supuesto, si ustedes encuentran un paciente con esto, casi que es eminente la falla respiratoria, es un paciente que ya tiene un compromiso importante o una neumonía grave. Dentro de los hallazgos a la auscultación cardíaca y la auscultación pulmonar, pues el paciente va a estar con unos ruidos cardíacos taquicárdicos, los ruidos respiratorios, pues va a haber signos de consolidación, a ver, matidez a la percusión, hay un aumento del frémito vocal, hay una disminución del murmullo vesicular en el sitio de consolidación y por ende hay un aumento de la resonancia vocal y vamos a encontrar estertores, la pectoroliquia, que es la percepción clara de la voz cuando hay una condensación en contacto pues, con los bronquios, la egofonía, que es esa voz como temblorosa, entrecortada, principalmente en la parte más pleurítica, a la auscultación pulmonar, y la broncofonía, que se parece un poco a la pectoroliquia, sin embargo, esta está, digamos que diferenciada porque la pectoroliquia es la voz supremamente nítida a la auscultación, mientras que la broncofonía es un incremento de la auscultación de la voz por la misma condensación. Normalmente esto se puede evaluar con el paciente a la auscultación, diciéndole al paciente que diga 33 o diga una palabra o unas palabras para poder escuchar esa voz. No debería escucharse la voz nítida a la auscultación. Frente a esas situaciones son signos de consolidación a nivel pulmonar. Entonces, dentro de las complicaciones de la neumonía tenemos unas complicaciones propiamente respiratorias o pulmonares, las cuales puede estar dada por el derrame pleural, el empiema, que es una de las complicaciones también asociadas,
o signos de distrés o falla respiratoria. También esto puede llevar a complicaciones un poco más sistémicas, como la sepsis y el choque de origen séptico, una disfunción orgánica múltiple e infecciones extrapulmonares. A nivel cardíaco, el paciente puede presentar arritmias, puede presentar descompensación de su falla cardíaca e inclusive eventos isquémicos. A nivel endocrino puede haber hiperglicemias o hipoglicemias reflejas. A nivel renal, por supuesto, por la infección, una insuficiencia renal aguda. A nivel neurológico, por la infección, sobre todo en adultos mayores, delirium y alteración del estado de la conciencia. Y bueno, las sistémicas que ya mencionamos, como la sepsis y la bacteremia. Entonces, tenemos unos índices de severidad para poder establecer cuál va a ser el manejo y qué debemos hacer con el paciente. Vamos a hablar de tres criterios, pueden usar cualquiera. El primero que vamos a hablar son los criterios de severidad de la ITSA, en las cuales nos habla de 9 criterios menores y de 2 criterios mayores. Dentro de los criterios menores, tenemos un paciente que pueda presentar una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, una PAFI, una relación de la PaO2 con el FIO2 igual o menor de 250, que haya un compromiso multilobar, que el paciente presente confusión o desorientación, que haya una uremia, es decir, un BUN mayor o igual a 20, una leucopenia, es decir, unos glóbulos blancos por debajo de 4.000, o una trombocitopenia con un recuento de plaquetas por debajo de 100.000. Esto es más de la parte de laboratorios. Paciente con alguna hipotermia por debajo de 36 o inclusive en otros criterios van a haber hipertermia y el paciente con una hipotensión que requiere reanimación intensiva con líquidos. Dentro de los criterios mayores es un paciente que llegue con un choque séptico que requiera necesidad vasopresora o inotrópicos, o el paciente que debuta con una insuficiencia respiratoria y que requiere ventilación mecánica mediante intubación orotraqueal. Si alguno de sus pacientes cumple tres o más criterios menores, inmediatamente es un paciente que tiene una neumonía grave y que requiere el ingreso a UCI. O uno solo de criterio mayor es suficiente para considerar una neumonía grave y que requiere ingreso a UCI. Esta escala de la ITSA tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 78%, entonces también ténganla guardadito ustedes allí, tengan en cuenta estos criterios porque podemos estarlos preguntando en los casos clínicos o inclusive en las evaluaciones. Tenemos una segunda escala, que es la escala de PCI, la Neumonía Severity Index, en la cual vamos a tener muchos más factores, unos puntajes que según la severidad nos va a sumar el tipo de clase y por ende qué debemos hacer y el riesgo de mortalidad. Entonces, por ejemplo, aquí ya metemos muchos más factores, como por ejemplo la edad, si es hombre, si está en un hogar de residencia de cuidados, si hay algún cáncer activo, si hay una falla cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, renal, hepática. Tiene en cuenta también otras variables como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, otros estudios como gases arteriales, electrolitos, glucosa, etcétera. Entonces, esto le da unos puntajes y según el puntaje nos va a establecer el riesgo. Entonces, un paciente que tenga por debajo de 70 es un riesgo de clase 1, el cual tiene una mortalidad menor del 0.4%. ¿Listo? Un paciente entre 71 y 90 tiene una clase 2, máximo de mortalidad del 0.7%. Ya pacientes con puntaje mayor a 90 hasta 130, una clase 3, ya hay una mortalidad mayor al 2.8% y clases 4 y 5 con entre 12.5 y 31% mortalidad, es decir, pacientes con un puntaje mayor a 130, pues una mortalidad bastante importante. Y ustedes se dan cuenta que la sugerencia de lo que se debe hacer es que clase 1 y 2 se podría dar un manejo ambulatorio, clase 3 se debe por lo menos dejar al paciente en observación 24 a 48 horas para ver que no se nos vaya a complicar y por supuesto de clase 4 a clase 5 el paciente tiene que estar hospitalizado o ya en UCI. Tenemos una tercera escala que se usa un poco más porque es un poco más sencilla, para poder establecer, digamos, el manejo. Sin embargo, la mortalidad tiene menos poder estadístico para discriminar la mortalidad comparado, por ejemplo, con la PCI que acabamos de evaluar. Pero entonces, esta escala, que es el CURB 65, que es una escala de la Sociedad Británica de Tórax modificada,
nos ayuda mucho a tomar decisiones. Son solamente 5 parámetros. La C de confusión, la U de uremia, la R de respiratorio, la B de blood pressure, de tensión arterial, y el 65 de si cumple el criterio es igual o mayor a 65. Si tiene confusión de orientación, un punto. Si el BUN está igual o mayor a 20, es un punto. Si tiene la respuesta o la frecuencia respiratoria igual o mayor a 30, es un punto. Si la presión arterial sistólica está por debajo de 90 o la diastólica igual o menor a 60, es un punto. Y la edad, si es igual o mayor a 65, un punto. Si tenemos entonces un paciente que tiene entre 0 y un punto, el manejo puede ser ambulatorio. La mortalidad de esto es del 0,7% hasta el 2,1%, es un poco bajo. Pero si tienen un paciente con un puntaje de 2, el paciente debería estar en observación u hospitalizar en pisos. Cualquier paciente con un CURB 65 que tenga un puntaje igual o mayor a 3 debería ser ingresado a UCI porque, como se dan cuenta, la mortalidad ya estamos hablando del 14,5 hasta un 57% si cumple con todos los criterios. ¿Listo, doctores? En Colombia se hizo una validación de la escala de Kurb, como les decía, es una de las más fáciles de usar, por lo que no hay que mirar tantas variables. Y tenemos la misma situación. Pacientes de grupo I2, tenemos mirar la parte de tratamiento en casa o mirar si requiere una vigilancia hospitalaria o una observación para las primeras 48 horas. Y grupo 3, sí o sí, tiene que evaluarse el paciente en UCI. Igualmente, ustedes pueden evaluar esto mismo con los criterios de la ISA, que ya vimos, criterios mayores y menores. Tenemos varias escalas para que puedan tomar la mejor decisión. Por favor, úsenlas también. Si ustedes ven algún paciente en su rotación clínica o hospitalización, hagan la tarea ahí. Apliquen cualquiera de estas escalas porque les podría también ayudar a reevaluar si el paciente o mejor lo dejamos hospitalizado o lo ingresamos a UCI o si el paciente ya tendrá criterios de pronto para un egreso hospitalario. Nuevamente, soy muy enfático principalmente en estas cuatro situaciones, que es el riesgo de resistencia al tratamiento antibiótico según las características de cada paciente. Principalmente en Streptococcus pneumoniae, resistente a penicilinas, no se les olviden esos cuatro factores. En pacientes con bacilos entéricos gram negativos, a hemófilos o influenza E o más atípicos como las pseudomonas, estas cinco características lo que es el estafilococo aureus meticilino resistente, estas características también, y pseudomonas, nuevamente, asociado a lo que les venía hablando, si tenemos cualquiera de estas características, algunas son parecidas, algunas comparten, pero ustedes cuando tienen en cuenta estas situaciones, pues es mucho más fácil definir el tratamiento e inclusive si el paciente en verdad requiere manejo ambulatorio o hospitalario, para que también tengan en cuenta esto, lo puedan revisar las veces que ustedes lo requieran, doctores. Tenemos entonces un diagnóstico por imágenes. Cuando tenemos muchas veces de pronto alguna duda o los síntomas no están 100%, digamos que claros, tenemos una herramienta muy importante que son las imágenes para diagnóstico. Y por ejemplo, tenemos pacientes con neumonía, se va a evaluar principalmente unas radioopacidades, ¿sí? Con unos infiltrados alveolares y algo muy típico que ustedes van a ver, doctores, que de pronto no van a alcanzar a ver aquí muy bien, pero se los voy a tratar de pintar, es algo llamado broncograma aéreo. Y es que se pinta una especie como de arbolito, se alcanzan a ver de pronto las lineecitas acá, se empiezan a ver cómo en medio de la consolidación, en la radiopacidad, se empiezan a abrir un caminito como de aire por obstrucción, y son sobre todo en las porciones más distales, hacia la parte alveolar, la parte de bronquiolos, sobre todo de última generación. Aquí se alcanza a ver, lo estoy tratando de pintar un poquito. Esto de acá, por supuesto, el paciente tiene un catéter, esto es un catéter, ¿sí? Pero miren cómo tenemos aquí claramente un paciente con una radiopacidad, unos infiltrados aquí que se pueden ver. Las radiopacidades son más típicas del paciente con una neumonía por bacterias, mientras que los infiltrados son más típicos en pacientes con neumonías atípicas, pero igualmente se puede ver consolidaciones. Aquí otros ejemplos, no se alcanza de pronto a ver muy bien, pero cuando vean la clase de radiología de tórax, del diagnóstico, en la cual les van a enseñar cómo poder hacer la lectura de forma ordenada, si está bien penetrada, si está rotada, si está bien inspirada, etcétera, etcétera, van a poder evaluar mucho mejor. Entonces, un paciente aquí de la primera imagen con una neumonía neumocóxica,
Miren cómo tiene un compromiso importante, hasta tiene un derrame pleural, acá si lo logran ver, tiene un compromiso prácticamente de todo su campo pulmonar izquierdo. De la imagen de la B tenemos una neumonía que está por gram negativos, es decir, atípica, a veces puede presentarse o no. Por acá miren cómo está, puede tener un derrame pleural o puede ser, si es atípica, es un micoplasma, si es gram negativo es una hemófilus, una neumonía por virus de influenza, miren que cómo compromete el lóbulo superior del campo pulmonar derecho, parte del lóbulo medio, y tenemos dentro de la D una neumonía por coronavirus. Si se dan cuenta es completamente diferente. Este paciente está bastante comprometido porque tiene ambos campos pulmonares comprometidos, es una neumonía multilobular, tiene muy mal pronóstico este paciente, de hecho es la causa por la cual los pacientes con COVID entraban en una falla respiratoria inminente y en par de horas o días requerían intubación hasta terapia pues, adicional por UCI. Paciente con una neumonía por Clamofilia pneumoniae, miren que no es tan fácil en los atípicos poder establecer si es una neumonía, porque los infiltrados muchas veces son alveolares o mixtos que no hacen una consolidación tan clara. De pronto a este nivel, ¿sí? Nuevamente aquí de pronto aclaro, neumonía atípicas diferentes a neumonías por bacilos gram negativos. Por acá creo que me confundí, les comenté algo diferente. Y en la F tenemos otra neumonía un poco más grave, atípica, tiene un catéter también el paciente, que por acá pasa, una neumonía a este nivel, de hecho tiene hasta un probable empedema o derrame pleural por acá, y por acá ya está empezando a haber una consolidación, un pegote importante. Entonces esto con más calma lo van a poder evaluar cuando tengan la clase de lectura paso a paso de la radiografía de tórax, que creo que la tienen con el doctor Cuervo. ¿Qué les puedo dar de recomendación para las radiografías de tórax? Porque pues no es tan fácil muchas veces. Y es que cualquier paciente que ustedes tengan en clínica, allá en piso, sea o no sea de ustedes, entren a revisar esa imagen. Si tiene radiografía de tórax, por supuesto. Entren a revisar, tómenle foto y hagan la tarea como paso a paso. Y ustedes empiezan a crear como su propio álbum, por decirlo así, para que en el ojo se empiece a educar. Esto es de ver una y otra vez radiografías, con una sola radiografía, pues uno no le va cogiendo. Y eso pasa exactamente igual con los electrocardiogramas. Mientras más lean, mientras más le cojan el hábito de leer un electrocardiograma paso a paso o una radiografía, pues mejor les va a ir, van a ver más cosas o van a identificar las cosas pues más específicas o más graves. Acá, pues lo que venimos hablando, que es lo que más se ve dentro de las características radiográficas, sobre todo el infiltrado de tipo alveolar, la localización es importante siempre describirla, en qué lóbulos, en la língula, si es multilobular, si es unilateral, si es basal, si es apical, lo que les hablaba, el broncograma aéreo, que es muy típico, principalmente en bacterias, puede haber derrame pleural, entonces para que por favor lo tengan en cuenta también. Y también tenemos una posibilidad, en caso dado que la radiografía de tórax no tengamos como muy claro, sobre todo en esas atípicas, tenemos la posibilidad de solicitar un TAC de tórax, que sería en sí el gol estándar, y tener una mayor sensibilidad, especificidad, de pronto para detectar esos infiltrados que no se logran ver en las radiografías, como por ejemplo los atípicos o inclusive en COVID-19 en las primeras fases. A veces las radiografías pueden describirlas como hallazgos inespecíficos, como una complicación pulmonar no clara, puede haber capitaciones y por supuesto, si una lesión que es de origen posiblemente neoplásica, la TAC es el estudio que ustedes requieren solicitar para caracterizar más la lesión. A veces toca una TAC con medio de contraste. Esta parte entonces, doctores, es importantísima porque miren que no están las escalas de severidad ni hasta el momento de los criterios diagnósticos para neumonía, pero sí, por favor, quiero que la tengan en cuenta. Y es evaluar los factores que no son medibles o que muchas veces no preguntamos. Por ejemplo, mirar la capacidad del paciente de ingerir medicamentos por vía oral. No vamos a mandar un paciente a la casa de pronto que tiene una situación neurológica o que tiene una disfagia importante y que no puede de pronto tomar medicamentos oral, así tenga un CURP de cero o no tenga criterios de la ITSA o por PCI clase uno. Esos pacientes son mejor que ustedes lo dejen hospitalizado y ustedes lo pueden justificar por factores psicosociales o factores pues que se tienen que tener en cuenta para tomar la decisión.
al igual que evaluar el riesgo de complicaciones. Y por supuesto, tienen un paciente de base con un EPOC o son supremamente con muchas comorbilidades, tiene una polifarmacia, tiene un perfil de fragilidad o tiene un síndrome geriátrico o tiene un riesgo de abandono. Bueno, todas las partes psicosociales es mejor dejarlos, que es lo que hablaba evaluar los factores psicosociales. Ustedes no van a mandar un paciente que de pronto viene de un área rural y que de pronto el hospital en el que está a más de 6 8 horas, cuando saben que se les puede complicar, sobre todo en los adultos mayores. Por favor, no devuelvan a los adultos mayores con estos factores a casa porque el paciente probablemente no va a volver o va a ser muy difícil para él volver. Tengan también en cuenta los factores económicos de algunos pacientes. Entonces, por ejemplo, los que van a estar rotando en Fusagasugá, muchos de los pacientes que llegan por allí o en La Vega son pacientes de área rural, que tal vez el desplazamiento es mucho mayor al de 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, que viven en veredas y que tal vez son adultos mayores que no cuentan con una red de apoyo, pues es preferible dejarlos así sea 1 o 2 días, que haya una buena evolución y ahí sí mandarlos para la casa. Recordemos que entonces el costo de atender una neumonía ambulatoria es 25 veces menor que la hospitalización y pues el paciente retorna a sus actividades más rápidamente. Entonces, usen por favor los criterios que hemos hablado para tomar las mejores decisiones y tengan en cuenta estos. También son importantísimos. El tratamiento, esto es como algo muy general, ya la parte del tratamiento específico, yo se los voy a dejar, está en la exposición para que lo puedan revisar una vez ya tengan como más clara la parte farmacológica. Entonces, el tratamiento a grosso modo, por supuesto, es el requerimiento de oxígeno, la hidratación, el balance electrolítico, hay que hacer siempre una profilaxis para una TBP, terapia respiratoria, monitorización hemodinámica y respiratoria no invasiva, y por supuesto el tratamiento antibiótico dirigido, en neumonía ya sea con comorbilidades, sin comorbilidades, aquí se las dejo para que ustedes la puedan revisar, pacientes con algún factor de riesgo, como por ejemplo para Pseudomonas o para Staphylococcus aureus meticilino resistente. También aquí tenemos unas posibilidades para que puedan usar, algunas intrahospitalarias, otras de forma ambulatoria y otros factores para gram negativos, para riesgo, por ejemplo, de estreptococo resistente a penicilina. Tenemos varias opciones para que vayan revisándolas en el transcurso de este semestre. La prevención es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida y es lo más importante. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar y dentro de la parte de prevención es importante educar al paciente, sobre todo en esos pacientes que fuman, ya sabemos las complicaciones que lleva el tabaquismo y toman, que es algo muy típico, como les comentaba en una de las charlas, en algunas áreas rurales lo ven normal el sentarse a tomar 2, 3 veces por semana y hablar siempre de vacunación, preguntar al paciente, sobre todo en pacientes mayores de 60 años y que tengan alguna enfermedad pulmonar. Oiga, ya se vacunó para la influenza, la cual es anual, ya se puso el neumococo y el refuerzo. Si no lo han hecho, envíelos a vacunación inmediatamente. Eso les va a ayudar muchísimo a evitar este tipo de infecciones de tracto respiratorio. Esa es la primera parte entonces de la charla de neumonía. No se les olvide los síntomas, criterios diagnósticos que va de la mano con la clínica, que les dan una alta probabilidad, una sospecha y que pueden confirmar con radiografías, con algunos exámenes de perfil, em, digamos que el hemograma, algunos reactantes de fase aguda, se requieren algunos gases arteriales, como si no en cuenta algunos de los diagnósticos, criterios, se pide ionograma, hematocrito, pero la sospecha es altamente clínica con los hallazgos clínicos. Si ustedes ven un paciente que viene con fiebre, taquimnéico, con dificultad respiratoria, que encuentran una egofonía, unos estertores, les están cantando semiológicamente únicamente el diagnóstico. La radiografía también es para, digamos que, confirmar cuál es el compromiso. Inmediatamente ustedes pueden iniciar tratamiento y los exámenes son para evaluar cuál es, cómo es el pronóstico, también el grado de severidad. Si tienen hasta el momento alguna pregunta o alguna duda, doctores, vayan por favor anotándolas y en el espacio que vamos a dar para más tarde, de una media hora, podemos aclararlas si lo requieren. Bueno, seguimos entonces con el segundo tema, que es tromboembolismo pulmonar. Y el TEP
pues prácticamente es una oclusión total o parcial de la circulación pulmonar ocasionada por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, ya sea por vena cava inferior normalmente o alguna situación que se forme a este nivel, que terminará pues en una oclusión principalmente de las arterias pulmonares. Dependiendo de la magnitud del trombo, de la oclusión, pues puede generar o no síntomas o síntomas pues bastante importantes. La epidemiología, doctores, va de 60 a 70 casos por cada 100.000 habitantes y es más frecuente en hombres. Este valor nos hace pensar que pues también es una patología bastante prevalente y la mortalidad también es del 20 a 30% si nos hace un diagnóstico pues adecuado. Tenemos entonces dentro del origen del TEP causas de origen sólida, líquidas y gaseosas. Dentro de las líquidas hay asociado al líquido amniótico, pero son casos pues, diferentes que no vamos ahorita a abordar. De gotas de grasa, esto sí, por favor, téngalo en cuenta y está muy asociado en pacientes que han tenido fracturas o accidentes automovilísticos en las últimas 4 semanas principalmente. Esto se ve mucho sobre todo en pacientes que han tenido fracturas de fémur, se ve mucho en pacientes que han tenido accidentes en moto y que han sido operados de pronto en el último mes. Embolias grasas se ve con frecuencia. De la parte sólida, tenemos pacientes principalmente por trombosis venosas profundas, prácticamente el 75-80% de los pacientes que tienen TEP tienen una TBP, es decir, es la más prevalente. Y eso está asociado a otra etiología que vamos a ver más adelante, que es la insuficiencia venosa periférica. Entonces, para que lo tengan por favor en cuenta, una insuficiencia venosa periférica puede conllevar, por supuesto, un TBP. Ahora, hay otras causas de TBP, como por ejemplo estas, pero es una de las iniciales. Por supuesto, cualquier cáncer o células neoplásicas activo, recuerden que las patologías neoplásicas es una condición protrombótica, proinflamatoria, procoagulante, entonces siempre preguntar si hay alguna situación o hay algún antecedente de esto. Y por supuesto, algún origen séptico. Miren, por ejemplo, una neumonía puede provocar un TEP. ¿Listo? Dentro de los últimos años, esto ha aumentado de forma, digamos, sustancial, que son las trombofilias de origen hereditario adquiridos, que ya vamos a ver un poco más adelante. Dentro de la clasificación tenemos entonces unas que están dadas por temporalidad, del tiempo de los síntomas, están dados por agudo, desarrollo de síntomas inmediatamente después de la obstrucción de los vasos, y subagudo, los síntomas se presentan días o semanas luego del evento inicial. Estas son las más comunes. Sin embargo, también hay un TEP de origen crónico, que son síntomas que se desarrollan muy lentos, muy progresivos, y sobre todo están asociados a cuadros de hipertensión pulmonar, de origen autoinmune, de origen idiopático. Más adelante van a ver la hipertensión pulmonar y los grupos que son 5 para poder empezar a hacer el estudio de esta forma, ¿listo? También en los crónicos están asociadas las trombofilias. Y la otra clasificación es el compromiso con el que ustedes se encuentran en el paciente. ¿Compromiso cuál? Hemodinámico principalmente. Entonces, el TEP masivo, que es el más grave de todos, es el paciente que llega inestable, que llega con una hipotensión por más de 15 minutos, que requiere inotrópicos, vasopresores, y no tenemos una otra causa explicada para poder determinar por qué llega así. Puede tener ausencia de pulso, una bradicardia extrema, es decir, el paciente que llega bastante mal. El TEP submasivo es el paciente que, aunque tenga ausencia de hipotensión, presenta disfunción del ventrículo derecho, dilatación de este mismo, confirmado por eco o TAC, y que presenta alteraciones de biomarcadores como el péptido natriurético y troponina, que nos pueden estar también indicando alguna necrosis miocárdica. Y tenemos el TEP de bajo riesgo, que es el paciente que llega sin descompensación hemodinámica, no se encuentran hallazgos clínicos o imagenológicos o de laboratorio para pensar en una disfunción de ventrículo derecho. ¿Listo, doctores? Entonces, como les hablaba, las trombofilias últimamente han agarrado bastante fuerza, sobre todo las adquiridas, pero entre las hereditarias es importante siempre evaluar si no tenemos un origen aparente de dónde fue el TEP o inclusive las mismas TBPs que pudieron llevar un TEP, revisar deficiencias de proteína C y S, revisar deficiencias de mutación de factor de Leiden, deficiencia de factor 12, el plasminógeno, antitrombina, cualquiera de estas, nos tenemos que poner a solicitar estudios
de mano con hematología. Inclusive puede haber un síndrome de plaquetas pegajosas. No es una entidad muy común, pero pues siempre lo que no tenemos en cuenta, no lo sospechamos, revísense este temita si quieren por aparte, de trombofilias. Y tenemos las trombofilias adquiridas, que principalmente pues, son más comunes, sean pacientes sobre todo mayores de 40 años, si tienen un grado de obesidad, si tienen un cáncer activo, que tengan insuficiencia cardíaca, que han estado en alguna inmovilización prolongada, que tengan una insuficiencia venosa, cirugías, como les comentaba, en las últimas 4 semanas. Las mujeres en estado de embarazo y puerperio también es un estado, digamos que protrombótico. El empleo de estrógenos, aunque en menor medida, también es un factor de riesgo. El uso de anticonceptivos orales, traumatismos en miembros pélvicos. Esto, viaje mayor a 6 horas, no se imaginan lo frecuente que es. Pacientes que están en viajes mayores a 6 horas, en buses, en aviones, pueden presentar eventos trombóticos adquiridos y esto también importantísimo, pacientes con síndromes antifosfolípidos u otras alteraciones de la coagulación del factor 7, factor 8, fibrinógeno y factor de von Willebrand. ¿Listo? La fisiopatología es relativamente más sencilla que la parte de neumonía, porque aquí hablamos de algo que se llama la triada de Virchow. Voy a dejar aquí escrito por aparte. Y nos habla de una triada en la cual que cualquiera de las patologías que hemos hasta el momento hablado o de condiciones que tenga el paciente va a llevar a que el paciente pueda tener un éxtasis sanguíneo, un éxtasis de la circulación, un estado de hipercoagulabilidad, como por ejemplo la mujer en embarazo, un paciente con cáncer, y alguna injuria endotelial o disfunción. Pacientes con, por ejemplo, el TBP por insuficiencia venosa o que tuvo una cirugía reciente o un traumatismo importante. Cumple cualquiera de estas o si cumple las tres, prácticamente pues el paciente puede estar llevando, casi siempre tiene que cumplir 2 de 3 para que se presente pues el estrado trombótico o se presente una situación de una trombosis, una TEP. ¿Listo? Si quieren revisarlo, Virchow, triada Virchow. Entonces, por ejemplo, aquí en la fisiopatología tenemos un paciente con un TBP miembro inferior derecho, que es casi el 80% de las causas de TBP, que lleva una obstrucción del flujo sanguíneo en el pulmón, interfiere con la circulación e intercambio gaseoso, libera tromboxanos A2 y serotonina, lo que va a producir una vasoconstricción. Hasta aquí podemos hablar que el paciente puede ser un paciente de TEP de bajo riesgo. Hasta acá. Pero después de esto, cuando hay un aumento de la resistencia vascular, que ya la vamos a ver un poquito más claro, pues va a presentar la dilatación del ventrículo derecho, que va a terminar alterando la contracción del corazón, va a haber una estimulación inotrópica y cronotrópica inadecuada, y pues estos mecanismos van a incrementar la presión de la arteria pulmonar. Explicado un poco más desde el punto de vista de cargas, la obstrucción de al menos el 50% de la arteria pulmonar y la vasoconstricción hipóxica que genera el aumento de la resistencia vascular pulmonar, es decir, si se aumenta la poscarga del ventrículo derecho, va, digamos, a presentar mayor síntomas. Si se aumenta la poscarga del ventrículo derecho, se va a aumentar, se va a disminuir, perdón, la precarga. Y si la precarga disminuye, va a haber un aumento del consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque es que el ventrículo derecho depende de la presión arterial media y de la presión subendocárdica propiamente del ventrículo. Y si cae también la PAN, aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, genera una disminución de la presión de perfusión y aporte sanguíneo y pues va a presentar finalmente ya sea una isquemia o una insuficiencia del ventrículo derecho. Nuevamente, al caer la función del ventrículo, disminuye la precarga también del ventrículo izquierdo, el septum interventricular se puede desplazar hacia la izquierda y esto también va a producir aún más la disminución de la precarga. Entonces, poscarga se aumenta. Quiero que se queden con esto, no se van a complicar con términos diferentes. La precarga, bueno, disminuye y con esto si disminuye la precarga, va a haber hipoxia, isquemia, insuficiencia, ¿listo? Y un desplazamiento del septum interventricular, por ende va a haber un aumento de estas cavidades acá. Cuando esto sucede así, van a escuchar un término que se llama cor pulmonar.
Ese es el famoso coro pulmonar, por ese aumento de presiones en las cavidades derechas, por una obstrucción de la arteria pulmonar. ¿Listo? Nuevamente, no se les va a olvidar, aumento de la poscarga, va a generar una disminución de la precarga, hay una caída de la PAM, hay aumento en el consumo de oxígeno, hay una disminución de la perfusión del aporte de oxígeno, puede haber isquemia, insuficiencia y finalmente un coro pulmonar. Por eso es que hablamos de una disfunción del ventrículo derecho. Entonces, teniendo en cuenta esto, los síntomas muchas veces pueden ser muy variables, a veces pueden ser inespecíficos y todo depende del grado de obstrucción que tenga el paciente. Entonces, la disnea, que es la más típica, puede ser súbita, se puede presentar hasta en un 73%, el dolor pleurítico puede ser del 44%, la tos hasta un 37%, la hemoptisis, la diaforesis, el dolor subesternal e inclusive síncope se pueden presentar de forma muy variable. Por supuesto, si el paciente tiene un TEP masivo, el compromiso es mucho mayor, pues puede presentar cualquiera de estas. Y estas, doctores, ustedes dicen, uy, pero ¿cómo hacemos para diagnosticar, por ejemplo, un paciente con una neumonía frente a un paciente con un infarto? Porque comparten mucho los síntomas. Por eso es importante hacer una anamnesis muy importante de los tiempos de evolución, las características, las enfermedades concomitantes que tiene el paciente, las características de dolor, el famoso Alicia, que vamos a ir viendo en el transcurso de estas primeras semanas. Entonces, todo esto a ustedes les ayuda a evaluar cuál es el test de probabilidad para cierta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, también muchas veces variables en específicas según el grado de obstrucción, tenemos la taquipnea, puede haber crépitos, fiebre, diaforesis, puede haber un edema, cianosis, pueden encontrar un roce pleural, inclusive si hay una disfunción importante del ventrículo, segundo ruido pulmonar intenso e ingurgitación yugular. Entonces, doctores, ustedes dicen, bueno, tenemos entonces ya un paciente con una clínica de una posibilidad de un TEP, nos vamos a apoyar con algo llamado escalas de probabilidad y aparece uno que se llama la escala de Wells. Es una escala que está modificada exclusivamente para embolia pulmonar. Sin embargo, también tenemos una escala de Wells para TBP. No las vayan por favor a confundir. Aquí hablamos de varios criterios, entre estos signos y síntomas, que es lo que ya hemos venido revisando. Si ha tenido de pronto alguna otra causa o no. Ustedes dicen, me parece que el TEP es la causa más probable, lo podemos sumar. Si tiene una frecuencia cardíaca igual o mayor a 130, si ha tenido alguna inmovilización o una cirugía en las últimas 4 semanas, si ha tenido previamente algún TEP o una TBP como antecedente, si el paciente presenta hemoptisis o si tiene un cáncer activo. Y esto nos da una puntuación. Si tenemos un paciente con un riesgo bajo, es decir, un puntaje menor a 2, pues de pronto podemos hacer otros estudios o evaluar otras causas. Si el paciente tiene entre 2 y 6, un riesgo moderado de puntaje, la probabilidad es del 30%, ya tendremos que hacer unos estudios específicos, ya vamos a ver cuáles son según un esquema que les dejo acá. Y si el paciente tiene un alto riesgo, normalmente esos pacientes ya una vez se dan directamente a un examen específico o están inestables. A veces puede suceder, si cumple con todas estas. Tenemos una segunda escala, no se usa tanto, pero para que la tengan en cuenta, y se llama el score de Ginebra o Geneva, que tiene estas características, algunas las comparte, sobre todo el score de Ginebra está guiado a antecedentes de TBP o una TBP también activa. También nos habla de probabilidades según los puntos y con ello podemos tomar decisiones. Entonces tenemos una probabilidad clínica por los signos y síntomas, una sospecha, aplicamos los criterios de Wells o de Ginebra y tenemos una probabilidad baja, intermedia o alta. Y con eso vamos a jugar. Si tenemos una probabilidad baja, vamos a aplicar una escala de PERC, que ya les digo cuál es. Si tenemos una probabilidad intermedia, es decir, si por ejemplo tenemos un Wells entre 2 y 6, vamos a solicitar un dímero D. Si el dímero D está negativo, la probabilidad de TEP es muy baja y no requiere en el momento de tratamiento. Si el dímero D es positivo, hay que solicitar angiotac. ¿Listo? Y con eso confirmamos o no confirmamos el TEP. Si tenemos una probabilidad alta, es decir, un puntaje mayor a 6, inmediatamente hay que tomar un angiotac. Confirmamos el TEP y empezamos el tratamiento. ¿Listo? Por supuesto, si el paciente viene con algún signo de inestabilidad, el primer estudio que muchas veces necesitamos hacer es el ECO-TT porque necesitamos evaluar cómo está ese ventrículo derecho. Ya lo vamos a ver en otro algoritmo. Perdón, ahí la eléctrica. Entonces tenemos la escala de PERC,
es decir, un paciente que tiene un Wells por debajo de 2, y ustedes tienen que mirar estos siguientes criterios. Si el paciente cumple todos los criterios, es decir, es negativo, el riesgo de TEP es muy bajo, pero si el paciente llega a presentar una edad mayor a 50, una frecuencia mayor a 100, si está desaturado, si tiene historia previa de TBP o TEP, si tiene historias previas de cirugía, sobre todo en el último mes, si presenta hemoptisis, si por ejemplo es una mujer y usa estrógenos, o si encuentran al examen físico algún signo de posible TBP, el paciente inmediatamente deja de ser de bajo riesgo y lo van a ubicar aquí en riesgo de TEP intermedio, es decir, habría que solicitar el dímero D. Muchos de los pacientes pueden cumplir con alguna de estas. De hecho, el solo hecho de tener una edad mayor a 50, casi que les puedo decir, doctores, pídanle una vez el dímero D. Y si el dímero D está positivo, pídale entonces esto. Y eso es en pacientes que tienen bajo o riesgo intermedio y no están inestables. No se les olvide la escala de PERC para que por favor la puedan revisar. Y tenemos entonces el algoritmo del paciente inestable, es decir, ese paciente que tiene una sospecha de TEP, con shock o hipotenso. Si tenemos el TAC inmediatamente disponible ahí, hagámoslo. Pero si no, como les dije, el primer estudio es el ecocardiograma, porque nos va a ayudar a evaluar cómo está el ventrículo derecho. ¿Listo? Si el eco no nos evalúa que hay una disfunción del ventrículo derecho, tal vez la causa del shock o que llegue inestable no sea un TEP, sino sea otra causa. ¿Listo? Pero entonces el angiotac es de los exámenes más específicos y sensibles, ya vamos a ver más adelante, nos ayuda a confirmar el TEP y por ende el tratamiento. Entonces, ¿qué estudios de extensión solicitamos al paciente con sospecha de TEP? Normalmente, de entrada, como les decía una vez, dolor torácico, uno siempre se le pasa en la cabeza, infarto, pero pues hay muchas causas, entre estas el mismo TEP. Un electrocardiograma que nos puede evidenciar un posible TEP puede tener cualquiera de estas características que pueden ser en específicas. Arritmias sinusales, bradicardia o taquicardia, bloqueos completos de rama derecha, algunas P pulmonar, ondas Q en par inferior, cambios del ST, pero una de las más típicas son las ondas T negativas de B1 a B2, como podemos ver acá. ¿Listo? Y el famoso S1Q3T3, que es pregunta casi que típica que se les van a hacer en paciente con TEP. El doctor, el internista con quien está rotando les va a decir, ¿qué cambios usted puede ver en un electrocardiograma que tenga TEP? Y ustedes les van a responder, S1QT3 o ondas T negativas de 1B3. S1, miren cómo se ve en la derivación de 1, la alteración de la onda S, y en la de 3, cómo se ve una Q profunda y cómo se ve una T3 aplanada casi que negativa. Eso es típico de una posible causa por TEP, dado un electrocardiograma. La radiografía de tórax no es muy sensible, no es muy específica, la verdad. Nos ayuda de pronto a mirar otras anormalidades u otras causas, como por ejemplo atelectasias o enfermedades parenquimatosas. Nos ayuda a revisar lo que son derrames pleurales que se pueden ver en pacientes con TEP por disfunción del ventrículo hasta en un 47%. Cardiomegalias por disfunción del ventrículo, lo que estábamos hablando. Y algunos signos radiológicos que son pues bastante raros, como la joroba de Hampton, que está más en la base pulmonar, en donde se puede ver una opacidad como en cuña, que tiene un contacto en la base pleural, sin broncograma aéreo, que puede corresponder ya sea a un infarto pulmonar, que es muy poco frecuente, o en TEP. Por eso les digo que entre las radiografías toca empezar a educar muy bien ese ojo, porque a veces son signos tan inespecíficos, pues que no lo encontramos fácilmente o se nos pasa. No es algo que uno de pronto revise todo el tiempo. Y el signo de Westermarck, pues es un hallazgo en la radiografía, donde se puede ver un área pues muy clarificada, distal, a un vaso grande, que está ocluido por un émbolo pulmonar. Tampoco es algo que uno pueda ver muy fácilmente, a no ser que uno tenga una gran experticia en radiografía de tórax. Tenemos ahí sí el ecocardiograma transtorácico y los biomarcadores, que son estudios muy importantes a realizar en pacientes con TEP, porque no solamente les va a evaluar si hay algún tipo de inestabilidad o posible inestabilidad, sino que nos va a ayudar a evaluar el tratamiento también. Entonces, es más útil para la certificación de riesgo que para el diagnóstico. Puede evaluarse hipoquinesis e hidratación del ventrículo derecho, aplanamiento, movimiento del septum, ¿sí? Miren cómo acá hay un aplanamiento del septum, hay una dilatación importante del ventrículo derecho,
de cavidades derechas, regurgitación tricuspidia, si hay una probabilidad para hipertensión pulmonar, colapso de la vena cava inferior. Y los biomarcadores nos pueden ayudar a detectar falla ventricular, como es el péptido natriurético, y si de pronto hay una situación asociada a isquemia, como las troponinas. Digamos que no son sensibles ni específicos, pero también nos dan un pronóstico del paciente de qué es lo que pues, tenemos que hacerle con la parte del tratamiento. El Doppler venoso de miembros inferiores tiene una sensibilidad muy buena pues, para el diagnóstico de TDP, si no tenemos una causa aparente o ya pues, principalmente en pacientes con una discordancia entre la probabilidad clínica, el resultado de las pruebas clínicas, pues se puede solicitar. Sin embargo, no es el examen número uno que ustedes solicitan. De hecho, se puede solicitar ya en los siguientes días después de estabilizar el paciente, iniciar el tratamiento para confirmar el origen de la TEP. Sin embargo, muchas veces las TBP son clínicas. Lo vamos a ver cuando estemos con las patologías de insuficiencia vascular en miembros inferiores. El dímero D, que se puede solicitar en pacientes de riesgo intermedio o en riesgo bajo con algún puntaje PERC positivo, nos ayuda pues a evaluar el riesgo de una trombosis en general. Tiene un valor predictivo negativo de 91%. Es decir, que si el dímero D sale negativo, la probabilidad casi que es nula de que esté con un TEP. Sin embargo, si ustedes ven alguna condición adicional, pues es necesario confirmarlo con alguna imagen. Pacientes con baja probabilidad, como les hablaba, o intermedia, el dímero D negativo casi que nos excluye, pero es que miren que el dímero D se puede dar por muchas causas. Trombosis en cualquier lado, en el embarazo, si tiene una cirugía reciente, traumatismo, hematomas, neoplasias, una 6D, en las neumonías, en las sepsis, en hepatopatías como por ejemplo cirrosis, necrosis de cualquier parte. Miren que también en síndromes aórticos, disección aórtica, en los infartos, insuficiencia renal, inclusive en los ACV. Entonces, normalmente un paciente puede llegar con dímero D elevado, pero el dímero D elevado no es igual a TEP. Por eso es que habría que confirmarlo con la toma, por ejemplo, un angiotac. Pero el dímero D negativo casi que se les está excluyendo el diagnóstico de TEP. Entonces, el examen que hemos venido hablando, que es un examen bastante sensible y específico, que nos ayuda a dar el diagnóstico, es el angiotac. Permite una adecuada visualización de las arterias pulmonares, tiene un valor predictivo negativo del 96% si se realiza con el test de Wells, es decir, que si el angiotac sale negativo, solamente hay una probabilidad que el 4% en verdad tenga TEP, la cual es muy baja. ¿Sí? Y de pronto tocaría hacer algún otro estudio, pero prácticamente casi que excluye el diagnóstico. Y un valor predictivo positivo, pues por supuesto muy alto, de 96%, es decir, tiene una muy buena especificidad y sensibilidad para diagnosticar, sobre todo especificidad para diagnosticar el TEP. Como les comentaba, el angiotac negativo no descarta 100%, hay un 4% todavía en el que dice, pero es que clínicamente y por escalas me da el riesgo para pensar todavía en TEP. Entonces, cuando eso sucede, ustedes pueden solicitar una gamografía pulmonar, también tiene una muy buena sensibilidad, nos ayuda a evaluar la alteración en perfusión sin alteración de la ventilación. Este resultado, si es normal, sí excluye el TEP, ¿sí? Nos ayuda a ver cómo está la ventilación, la perfusión. Si este diagnóstico de gamografía sale normal, este se excluye. En caso de que ustedes tengan un angiotac que sea negativo, pero clínicamente, por escala, por síntomas, por ecocardiograma, les dice, oiga, es que el paciente sí tiene que tener un TEP, soliciten la gamografía. ¿Listo? Y tenemos otro estudio que la verdad pues raramente es empleado hoy en día, que es la angiografía pulmonar, dado que es que este estudio pues se ha ido reemplazando por el angiotac y por la probabilidad pretest, probabilidad me refiero nuevamente, signos, síntomas y escala de Wells, es un resultado muy similar. Antes era el gol estándar, sin embargo, este estudio se está dejando también como un tratamiento, por decirlo así, para poder guiar por un catéter percutáneo el tratamiento del TEP. ¿Listo? Una trombectomía. Entonces, con respecto al tratamiento, no voy a hablar en específico de cada situación, sino como guiarlos un poquito en qué vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es la estratificación pronóstica del TEP y se hace por medio de la escala PESI. ¿Listo? Que nos va a evaluar el riesgo, si es un riesgo bajo, alto o intermedio. Cualquiera de estas variables es un riesgo alto.
¿listo? Y de eso va a depender el tratamiento. Evaluar siempre si hay disfunción del ventrículo, si hay evidencia de daño miocárdico, si hay marcadores de carga trombótica, eso es importante dentro de los estudios. Y esta es la determinación del riesgo. Por supuesto, si el paciente viene con choque o hipotensión, pues es un paciente inmediatamente de alto riesgo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si es un paciente de alto riesgo, bueno, esas son las medidas para que revisemos de parte hemodinámica respiratoria, que como les digo, no voy a entrar en detalles. Si tenemos un paciente de alto riesgo, es el paciente que tiene la indicación de trombólisis, ¿listo? Reduce la mortalidad, pero aumenta de forma significativa la mortalidad por sangrado, pero es el paciente que únicamente tiene la indicación de trombólisis. Si ustedes tienen un paciente en estos riesgos bajos o intermedios, que no está alto y está estable, el paciente no requiere fibrinólisis. Aquí hay unas contraindicaciones de trombólisis porque si tiene absolutas, definitivamente, a pesar que sea de alto riesgo, no se puede hacer. Y las relativas, pues, podrían convertirse en relativas en un paciente que tiene pues, un alto riesgo vital inmediato. La anticoagulación como base de tratamiento, eso va a depender si es una TEP de causa transitoria, el tiempo, si no es provocado también, si es un TEP por cáncer o si tiene un segundo TEP, el paciente prácticamente que va a quedar indefinidamente anticoagulado. Ese es el algoritmo, lo que les comentaba. Miramos el riesgo por PESI o si está inestable. Si tiene un alto riesgo, está inestable y no hay contraindicación, se puede hacer la fibrinólisis. Si hay contraindicación o hay fracaso de la fibrinólisis, se puede hacer trombectomía por angiografía sí, trombectomía por fragmentación mecánica del trombo. Si está estable o tiene bajo o intermedio riesgo, y no hay contraindicación, se anticoagula, o si hay contraindicación para anticoagular, se puede colocar un filtro de vena cava. Eso como modo como de resumen un poco, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que lo primero hay que evaluar el riesgo, la estratificación pronóstica con esta escala de PESI. Nos va a dar la clase de riesgo y de eso depende el tratamiento. ¿Listo, doctores? Entonces, doctores, no siendo más, terminamos la charla del día de hoy. Esta charla va a quedar montada en la plataforma para que ustedes puedan revisarla las veces que requieran, porque van a estar asociadas a los casos clínicos que vamos a estar viendo en los microproyectos o probablemente van a estar asociados a los casos clínicos en las evaluaciones. La idea es poder tener esto muy claro y que ustedes revisen una y otra vez criterios diagnósticos, enfoque. No se nos vaya a olvidar eso. ¿Listo? El tratamiento no los vamos a molestar tanto con eso en este momento porque sabemos que están hasta ahorita empapándose con la parte farmacológica y más adelante la idea es que lo puedan hacer la integración de la parte farmacológica de los temas. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, duda, alguna situación que de pronto no haya quedado clara, por favor anótela y me la hacen saber en el espacio que vamos a tener para más tarde. Bueno, doctores, no siendo más, les deseo un feliz resto de día y nos vemos más tarde.